Hola, bienvenidos a un video más de Crónicas de la Cuarta Pared. Hoy hablaremos del Proyecto Filadelfia. Comenzamos. Este es un mito que narra cómo durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos norteamericanos trató de hacer que un buque de guerra, junto con su tripulación, se volvieran invisibles a la vista. Intento que habría finalizado con trágicas y paranormales consecuencias. También fue conocido como el Proyecto Arcoiris. Esta historia fue incluso llevada al cine por el director Stewart Rotfield hace más de 30 años. Según lo que se cuenta, este experimento comenzó a tomar forma a partir del año de 1939. Fue en ese año en que una serie de científicos se interesaron por las investigaciones de Nikola Tesla, inventor y experto en electromagnetismo, y Albert Einstein. Al parecer y según determinaron los especialistas, creían posible que a partir del trabajo de estos dos expertos podrían lograr grupar los rayos de luz que llegan a los objetos para así volverlos invisibles. Acorde al mito, el gobierno de los Estados Unidos se interesó inmediatamente por este proyecto, por ver en él grandes aplicaciones militares para sus buques de guerra. Y es que los barcos norteamericanos estaban siendo arrollados por la potencia de los submarinos U-Boot alemanes. Por lo tanto, ante las ventajas que ofrecía esta nueva tecnología, el ejército norteamericano aceptó llevar a cabo un experimento en el que pretendían emplear unos generadores eléctricos en el interior de un buque, con el fin de formar campos electromagnéticos lo suficientemente potentes para curvar las ondas de luz y radio alrededor del barco, logrando así hacerlo invisible no solo al radar sino a la vista. Alrededor del año de 1943 se seleccionó el navío en el que se realizaría esta prueba, el USS Eldridge, un destructor de escolta que podía albergar hasta 200 marineros en su interior. Este barco de guerra contaba con un gran armamento para la época, lo que hizo que los responsables lo eligieran para hacer de él un arma definitiva. El experimento también fue realizado por alemanes contrarios al régimen nazi, y para llevar a cabo la prueba se seleccionó la base naval de Filadelfia, actualmente dedicada, entre otras cosas, a guardar navíos militares jubilados. Según se sabe, se hizo una primera prueba el 22 de julio de 1943 en las aguas del puerto de Filadelfia y tuvo un relativo éxito. El destructor quedó cubierto de una extraña luz verde hasta que desapareció a la vista de los testigos. La tripulación quedó en estado de shock y muchos sufrirían posteriormente desórdenes mentales. Este éxito provocó que la Marina estadounidense planificara una nueva prueba, con el fin de cerciorarse que era posible mantener la invisibilidad del barco durante un largo periodo de tiempo, lo que haría que pudiese atravesar las líneas enemigas sin ser detectado. La imaginación empezaba a volar y los norteamericanos se creían inventores de la técnica militar definitiva. En esta ocasión, el segundo experimento tendría lugar presuntamente el 28 de octubre de 1943, pero con unos resultados mucho más catastróficos. Según la leyenda, alrededor del buque comenzó a materializarse un campo de energía perfectamente visible, para que después una neblina verde cubriera todo el barco ascendiendo desde el casco, y de repente el Eldridge ya no se encontraba a la vista, pero se podía percibir que aún se encontraba en el agua, ya que el peso del barco provocaba unas marcas en el agua. Se cuenta que momentos antes de volverse invisible, varios marineros sufrieron de desmayos, y uno fue fulminado al instante. A su vez se narra que también algunos sufrieron de convulsiones espontáneas o cayeron rendidos al suelo. Luego hubo una explosión luminosa y las marcas en el mar desaparecieron. En esta ocasión, tras su desaparición en el puerto de Filadelfia, fue avistado 15 minutos en Norfolk a 600 metros de distancia. Por lo tanto, no solo había desaparecido ante los ojos de los asombrados expertos, sino que el buque de guerra se había teletransportado con toda su tripulación hasta otro punto del planeta. Incluso se dice que apareció un marinero que afirmaba haber visto en Norfolk durante unos breves minutos al Eldridge, justo antes de volver a desaparecer para regresar a su lugar de origen. Los rumores dicen que un hombre que se identificaría como Carlos Allende, aunque su verdadero nombre sería Carl Allen, aseguró que algunos marineros del destructor habían quedado fundidos con la estructura de metal del buque. También se afirmó que algunos de los supervivientes sufrieron posteriormente de súbitas desmaterializaciones. Según Allende, las consecuencias fueron terribles para la tripulación, ya que los que no murieron sufrieron grandes trastornos mentales. El mito incluso afirma que los marineros que pudieron declarar tras el experimento
atestiguaron que cuando el Eldritch se había desmaterializado, se sentían flotando sobre la nada. Tras este accidente, el proyecto fue cancelado inmediatamente. El instrumental fue desmantelado y los archivos y datos del proyecto presuntamente eliminados. A pesar de lo arraigada que está la leyenda del experimento Filadelfia y que determinados investigadores han llegado a afirmar que podría ser cierto, hay que tener presente que este supuesto experimento no es más que un mito, sin que exista ninguna evidencia de que hubiera podido tener lugar, aunque para muchas personas que les encantan las historias de conspiración puede ser algo cierto. Con esto llegamos al final del video, espero que les haya gustado, si fue así dejen su like y suscríbanse, nos vemos.